Hola abogados, abogadas inconformistas, bienvenidos al programa de formación acelerada en emprendimiento legal. Dado que voy a ser el primer profesor que tengáis en este programa y la persona que os acompañe mayoritariamente en los módulos 1 y 2 del programa, el módulo Emprende y el módulo Ordena, dejadme que me presente brevemente. Mi nombre es Carlos Rodríguez Martín, tengo 27 años, soy abogado en ejercicio, actualmente dirijo mi propio despacho de abogados, LegalTac Abogados, y además soy, junto con mis compañeros, cofundador del Instituto de Emprendimiento Legal. Antes de empezar con lo que es el contenido del programa, dejadme que os felicite, os dé la enhorabuena por este paso que habéis decidido dar, desmarcándoos de lo que está establecido y de lo que hace la mayoría de la sociedad, que es buscar un trabajo por cuenta ajena. Creo que sois valientes con el solo hecho de haber decidido dar este paso e intentar formaros para poder dar luz a ese proyecto de despacho que tenéis en vuestra mente. Así que, sin más preámbulos, empezamos con la sesión. Me gusta porque quiero hacerlo así en esta primera sesión, introducirlos un poco a cuál es el recorrido que haremos en este primer módulo, donde vamos a empezar por una sesión de diagnóstico, ahora os explicaré un poquito más, analizando la importancia de empezar, pasando por la identificación del miedo, un miedo que creo que es tan relevante que hemos considerado necesario que personas expertas en la materia, en tratar el miedo desde un punto de vista psicológico, lo traten con vosotros, y esa sesión será dada por dos especialistas en psicología relacionada con el miedo que os podrán ayudar a identificarlo mucho mejor. Haremos sesiones que tienen que ver con los hábitos y la importancia que los mismos tienen en nuestros resultados, y transitaremos por la filosofía esencialista, por los grandes errores de emprendedores novatos y menos novatos, y por una fase o una herramienta previa de la fase de ventas como es la persuasión, por la importancia que esta fase tiene para cualquier vendedor de servicios, y un abogado no deja de serlo. No me quiero detener mucho más antes de arrancar con la clase en sí mismo, pero sí que me gusta justificar los títulos de las clases, y en este caso especialmente por el título llamativo del arte de empezar con miedo, y he decidido llamarla así con toda la intención del mundo. Arrancar un proyecto con miedo es un arte, es de valientes arrancar con miedo, no es de valientes no tener miedo. Los valientes tienen miedo, pero saben vencerlo. Y en ese sentido, empezar un proyecto con miedo es de valientes. Y con ellos quiero decir también que el motivo final por el que tenéis que hacer este curso es para arrancar vuestro proyecto de despacho. No sirve de nada tener muchas nociones de emprendimiento, de modelo de negocio, de marketing para desmarcarse de otros despachos, si eso luego no se pone en práctica. Quedarse en la teoría no sirve. Lo bueno de este proyecto es que podáis ir dando los pasos a medida que avanzáis en el mismo para que ese proyecto de despacho sea una realidad. No sirve de nada un certificado al final del curso que diga has superado el programa de formación acelerada en emprendimiento legal, eso está muy bien, pero el título de este curso es que vuestro despacho sea una realidad, y eso es lo que queremos todo el equipo que compone el Instituto de Emprendimiento Legal ayudaros a hacer. Pues bien, hecha esta breve introducción inicial, pasamos ahora a abordar el contenido de la primera sesión, y lo hacemos con esta primera diapositiva que hemos decidido titular Víctimas del sistema educativo. Una diapositiva que tiene este título porque así lo hemos decidido de forma premeditada. Queremos que esta diapositiva, que esta sesión, y como ya os he avanzado, que el conjunto del módulo primero de este programa de formación acelerada en emprendimiento legal os invite a la reflexión, al pensamiento crítico, a alejaros de la hoja de ruta pautada que en cuanto al sistema educativo hemos transitado todos nosotros, y podamos pensar individualmente y llegar a la conclusión de si realmente el sistema educativo que tenemos en España es el que mejor garantiza o el que debe garantizar el pleno desarrollo individual de las personas, y si además, a colación de todo esto, es el sistema educativo que necesita nuestro país para sacar a relucir todo su potencial, que es mucho. Entonces, dicho lo cual, me atrevería a decir que en gran medida todos nosotros, y si estáis en este curso, imagino que es porque al menos una parte interior de vosotros mismos así lo piensa también, somos víctimas del sistema educativo que impera en la actualidad y por el que hemos transitado nada más y nada menos que entre 22, 23, 24 años desde que empezamos con la educación preescolar.
Se dice pronto. Y menuda frustración puede sentir una persona, y hablo en primera persona en este caso, imagino que a muchos habrá pasado lo mismo, cuando tras esos más de 22, 23 o 24 años te das cuenta que el sistema educativo que tenemos en España no funciona, que ese sistema educativo está obsoleto. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema educativo que sigue educando en pleno siglo XXI como se educaba en el siglo XX. Un sistema educativo que no tiene en cuenta los cambios que afectan al mundo que gira a nuestro alrededor. Cuando hablamos del sistema educativo español y decimos que no es bueno, lo hacemos tanto desde un punto de vista de la forma como desde un punto de vista del fondo. Por tanto, podemos hablar de un sistema educativo que está condenado a renovarse o morir. Y francamente, utilizo la palabra morir con toda la intención del mundo, porque si el sistema educativo español no se renueva, vamos a llegar a cotas de fracaso escolar, que ya de por sí es bastante alto, que son totalmente insospechadas. A nosotros nos han engañado, y digo engañado entre comillas, bajo la premisa de que si estudiábamos, sacábamos nuestra educación obligatoria, nuestros estudios de bachillerato, nuestra educación superior a través de una enseñanza universitaria y además hacíamos un máster y teníamos idiomas, íbamos a tener un buen trabajo. Y realmente esas personas que nos han trasladado eso, que en la mayoría de los casos son nuestros padres y los profesores que hemos tenido desde pequeños, lo han hecho con muy buena fe. Y además, si nosotros mirábamos a la generación de nuestros padres, a la generación que nos precedía, esto era así, es decir, las personas que habían hecho todo eso tenían un buen trabajo. Por tanto, también de buena fe nos lo hemos creído. Pero ¿creéis realmente que los hijos de nuestra generación, cuando vean que sus padres, a pesar de haber hecho todo eso que se les decía que debían hacer, no tienen trabajo o tienen un trabajo precario, se van a creer, igual que hemos hecho nosotros, que este sistema educativo les va a dar los resultados que merecen? Abiertamente os digo que no. Pues bien, el sistema educativo español tiene fundamentalmente dos problemas que además están perfectamente relacionados, uno desde un punto de vista de la forma y otro desde un punto de vista del fondo. Si os pregunto cuál es el leitmotiv del sistema educativo español, estoy prácticamente convencido que la mayoría de vosotros me diríais que es la memorización. Y es que ese y no otro es el leitmotiv del sistema educativo español. El mismo se basa en la memorización, una memorización que empieza de pequeñitos cuando hay que memorizar los colores, que sigue un poco más mayores cuando hay que memorizar las tablas de multiplicar, que avanza por la geografía española memorizando ríos y montañas y que culmina cuando decides estudiar la carrera de Derecho memorizando los artículos del Código Civil o del Código de Comercio. Los avances en la educación, es decir, los escalafones o el nivel de dificultad, cambia sencillamente en relación al volumen de información que debes ser capaz de memorizar en un determinado periodo de tiempo. Y en nuestro sector, el sector jurídico, el sumum de esa memorización lo encontramos en los procesos selectivos de oposiciones a cuerpos estatales o de ámbito autonómico, como puedan ser las oposiciones de judicaturas, de notaría, de registro, de abogacía del Estado, a las que un servidor estuvo opositando durante un año, pero también en cuerpos de menor rango, como puede ser gestión procesal o tramitación procesal. Es una constante. Fijaos que muchas veces en las distintas etapas de la enseñanza, poner algo, una respuesta en un examen que se aleja de lo que ha dictado literalmente el profesor, es penalizado. Y eso no hace sino que mermar la capacidad crítica y la confianza que tenemos en nosotros mismos, la parte que se dice imaginativa de nuestro cerebro que está en el lado derecho. Con ello no quiero decir que absolutamente todo lo que se pueda poner en un examen esté bien, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que lo que debería hacer nuestro sistema educativo es fomentar el pensamiento crítico y no la estricta memorización, que es lo que está haciendo ahora. Porque luego en el mercado laboral eso no funciona así, o como mínimo dice mucho, como luego veremos, de a qué tipo de salidas profesionales nos están orientando. Y aunque mucha gente no lo quiera reconocer, esta manera de educar es la responsable en gran medida del fracaso escolar que afecta de lleno a nuestro país y que ya afecta, y se dice pronto, a una tercera parte de los jóvenes españoles. ¿En qué se han convertido los colegios, si nos hacemos esta pregunta? Pues en lo contrario de lo que deberían ser.
no son instrumentos que permitan sacar a relucir el potencial de cada alumno, sino que estamos ante centros de, entiéndase la expresión, adoctrinamiento, en los que lo que se busca es inculcar cuál es la manera correcta de vivir y en cierto modo hacernos a todos personas muy parecidas entre nosotros. Y esa manera correcta de vivir nos la inculcan en muchas ocasiones personas que están desmotivadas. Y en ese sentido me parece muy relevante traer a colación una frase que leí una vez en un artículo que se refería a los colegios y al sistema educativo español y decía que los colegios se habían convertido en lugares en los que se reunían personas desmotivadas en relación a los profesores que transmitían información poco útil a personas, alumnos, a quienes no les interesaba nada aquello que les estaban explicando. Y no les interesaba nada aquello que les estaban explicando, no por una falta de interés o motivación, sino porque aquello que les estaban transmitiendo estaba muy desconectado de la realidad. Y eso nos lleva a volver a la reflexión inicial cuando decíamos que el sistema educativo español enseña en el siglo XXI como si viviésemos anclados en el siglo XX. Yo os quiero hacer ahora una reflexión y os planteo la siguiente pregunta. Si una empresa perdiera una tercera parte de sus usuarios, clientes, de forma sistemática, ¿creéis que esa empresa adoptaría medidas o creéis que esa empresa haría como si no pasara nada? Imaginad ahora que Apple, de golpe y porrazo, pierde una tercera parte de los usuarios de sus móviles iPhone. ¿Creéis que Apple adoptaría medidas o creéis que Apple culparía a los clientes que se han ido diciendo que no entienden el nuevo concepto de iPhone que se ha lanzado? Yo creo que Apple sin duda haría autocrítica, vería en qué han fallado y trataría de recuperar a ese tercio de clientes que se han ido. Pues algo así es lo que debería hacer España como país en relación con su sistema educativo. Y parece que estamos anclados en culpar o responsabilizar a las personas que abandonan ese sistema escolar. Con esto no quiero decir que no haya personas que no tengan ningún tipo de interés, que claro que las hay, en cualquier país las hay, pero que una tercera parte de los jóvenes españoles abandone sistemáticamente la educación escolar obligatoria debería hacer que alguien con competencia en materia educativa se diera cuenta de que aquí algo está fallando, de que aquí hay un problema de fondo, de que hay un problema de base. Claro que habrá jóvenes que sean corresponsables de su propio fracaso escolar, por supuesto que sí. Ningún modelo es perfecto, pero ni lo son todos, ni en el sistema actual lo son la mayoría. Quiero que leáis con atención la frase que está destacada en la parte derecha de la diapositiva. Es una frase que pronunció esta persona, George Bernard Shaw. Yo tuve personalmente conocimiento de ella a través de una cita de Gabriel García Márquez y esta frase es muy reveladora. Fijaos que dice: desde muy niño tuve que interrumpir mi educación para ir a la escuela. Es decir, su educación fue interrumpida por la escuela, por un modelo educativo que no le estaba educando. O al menos él entendió que no le estaba dando las herramientas que su educación requería. Y es una frase que, traída al contexto actual y a todo esto de lo que estamos hablando, tiene esa similitud que me ha parecido relevante destacar. Pero no solo es una cuestión de forma el problema educativo que tiene el sistema español, sino que esa forma tiene una implicación muy clara en el fondo. Nos están educando, y lo digo abiertamente, para ser trabajadores. A eso me refería cuando hablaba antes de a qué nos estaban orientando. Esa memorización no permite que las personas explotemos nuestro verdadero potencial, que cultivemos nuestra creatividad, nuestra parte crítica, esa parte del cerebro a la que me refería antes, que parece estar olvidada para nuestro sistema educativo. Nos limitamos a repetir palabras una detrás de otra como loros, y el trasfondo de todo eso es que nos están educando para obedecer órdenes, para seguir las directrices de un jefe que nos diga qué es lo que tenemos que hacer, cuándo tenemos que hacerlo y cómo tenemos que hacerlo. Y si puede ser un mismo jefe para 40 años vista, a través de un contrato indefinido, mejor que mejor. Y si puede ser como funcionarios sin riesgo a ser despedidos, entonces ya hemos alcanzado la gloria. ¿No nos damos cuenta que esa filosofía es propia de países pequeños de espíritu sin ambición ninguna? El sistema educativo nos está inculcando una mentalidad que nos limita. Y ojo, no solo nos limita a nosotros individualmente hablando,
sino que esa limitación individual de cada uno de nosotros acaba limitando el potencial de nuestro país, el potencial de nuestra economía. Esa mentalidad es un lastre para la economía española y con ello vamos a aprovechar para pasar a la segunda diapositiva y quiero que observéis con mucha atención los dos gráficos que aparecen, uno en el que se analizan los datos de paro de varios países, entre ellos España, y otro en el que se analiza el ranking de países más emprendedores del mundo. Estamos hablando, quiero puntualizar, de datos previos al impacto del COVID-19, pero al final no quiero que nos quedemos en los números exactos, sino que quiero que analicemos la tendencia. Los países con mentalidad emprendedora, como podéis ver y correlacionar entre el gráfico de la parte inferior y de la parte superior, tienen menos paro que España. Es más, todos los países que aparecen en el gráfico tienen menos paro que España. ¿Por qué? Porque la gente no espera en esos países a que llegue un jefe a garantizarles un sueldo a final de mes, o a que llegue papá o mamá Estado a garantizarles un sueldo para toda la vida. ¿Sabéis esa metáfora del pez y de la caña de pescar? Dadle a un hombre o a una mujer un pez y comerá un día, dadle una caña de pescar y enseñarle a pescar y comerá siempre. Pues en ese cambio de paradigma, ese cambio de filosofía es al que hay que ir. Actualmente estamos en el de dar un pez y hay que ir a enseñar a pescar, a que la gente esté dispuesta a salir ahí fuera a buscar sus propios clientes, a que vayas a una clase de educación obligatoria de eso, de personas de 15 o 16 años y no haya una mayoría aplastante que vote en la opción de ser funcionarios, a que una persona que está acabando la carrera de Derecho, en nuestro caso, se plantee como opción real y tenga herramientas para poder emprender su propio negocio. Claro que sí, ¿por qué no? A ese modelo es al que tenemos que ir. Y además es curioso porque en España luego resulta que cuando vienen mal dadas y las empresas tienen que hacer recortes, la culpa es del empresario. No nos equivoquemos. La culpa es de aquellos que, sabiendo que hay un problema mucho más profundo, miran hacia otro lado para luego culpar al empresario. Es más, muchas veces aquellas personas que apuntan con el dedo tienen un interés en que eso vaya así. Y no vamos a entrar en cuestiones políticas e ideológicas, ni mucho menos, porque no es el objeto del programa, pero reflexionad, ¿a quién le interesa que la gente no prospere y por qué tienen ese interés? Entonces, si volvemos al gráfico que estamos compartiendo, veréis que España ha estado por encima del 20% de paro estos últimos 20 años muchísimas veces. ¿Cuántas lo han estado los demás países del gráfico? No se trata de datos concretos, se trata de analizar tendencias. Fijaos que Alemania llegó a estar por encima de España a nivel de paro. ¿Y cuál ha sido la tendencia de uno en el mismo contexto económico y cuál ha sido la tendencia del otro? Obviamente influyen muchos factores, no quiere decir que aquí el emprendimiento sea el único factor, pero está claro, si un país es más emprendedor va a generar más riqueza que un país que lo es menos. Y luego entraremos en la cuestión de la oferta y la demanda. Pero con esto quiero que entendáis que si no solucionamos el problema de base, nunca solucionaremos el problema de paro que hay en España, que es endémico, que es cíclico y que no responde a solo a un partido o a otro partido de gobierno, es que se reproduce de forma constante y eso precisa una solución mucho más profunda para poder atajar ese problema de forma real y efectiva. Porque volviendo al origen de la cuestión, ¿vosotros consideráis que los españoles tenemos algún tipo de gen que nos haga ser peores que los ciudadanos de otras grandes economías del mundo? No, lo que tenemos, como venimos diciendo, es una mentalidad inculcada que nos hace renunciar a cualquier tipo de ambición. Es más, en España, curiosamente, la palabra ambición se ve como algo negativo. Y eso nos hace ser victimistas y en muchas ocasiones también envidiosos cuando vemos el triunfo de la persona ajena. Aquí no hemos venido a hablar de las bondades y de todo lo bueno que tenemos, también hay que destacar lo malo y muchas veces tenemos ese victimismo o esa envidia fruto de la rabia que da que otras personas triunfen y eso en muchas ocasiones es lo que se torna envidia. Nos han enseñado que más vale malo conocido que bueno por conocer y esa filosofía o esa mentalidad es total y absolutamente conformista. El sistema educativo que sufrimos nos va moldeando a su gusto y hace que esa voz interior que tienen todos los niños, porque todos la tienen, se vaya apagando con el ruido del sistema. ¿Por qué?
porque el objetivo, en cierto modo, es convertirnos en maniquís del sistema, pasando por un molde que nos haga, como decíamos antes, a todos prácticamente iguales. Tenéis que saber que en esta vida, a menos que una persona esté dispuesta a equivocarse, a asumir riesgos, a innovar, va a ser imposible avanzar y superar aquellas barreras que parecen infranqueables porque es lo que la sociedad concibe como lo normal. Entonces, volviendo al sistema educativo español, a todos nos han inculcado que hay que estudiar, que hay que sacar buenas notas, que hay que tener una carrera, que hay que tener idiomas, como decíamos algo, para conseguir ese buen trabajo y ese sueldo para toda la vida. Esa es la, entre comillas, tierra prometida del sistema que nos han vendido. Y podríamos decir que es una tierra prometida poco ambiciosa, sin duda. Pero el problema no es que esa tierra prometida sea poco ambiciosa. El problema es que ni siquiera la meta poco ambiciosa que nos promete el sistema acaba cumpliéndose, porque cuando acabas de trazar todo ese camino, resulta que esa meta poco ambiciosa no existe. Es una falacia del sistema. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, es una meta que funcionaba en el siglo XX, pero que ya no funciona en el siglo XXI. ¿Y a qué se debe que esa meta que funcionaba en el siglo XX ya no funcione en el siglo XXI? Pues a que las reglas del juego han cambiado. Es tan sencillo como entender lo siguiente. En un mercado libre, la competencia viene determinada por lo que es la ley de la oferta y la demanda. Es decir, a mayor oferta y menor demanda, más fuerza tienen los consumidores para exigir a aquellos que ofrecen productos y servicios que den mejores servicios, den mejores prestaciones, satisfagan en mayor medida sus necesidades. En cambio, cuando la oferta disminuye y la demanda aumenta, los consumidores están perdiendo facultades de exigir porque tienen que optar entre menos y las personas que ofrecen o empresas que ofrecen productos y servicios saben que hay muchas más personas dispuestas a comprarles. Ahora, si llevamos esa misma regla al mercado laboral, obviamente en un mercado laboral donde haya mucha más oferta de empleo, es decir, ofertas de trabajo que personas que demandan esos puestos de trabajo, las personas que los están demandando van a tener más fuerza para negociar mejores condiciones de horario, condiciones de trabajo, conciliación, teletrabajo, que ahora está muy de moda, y condiciones salariales, obviamente, van a tener mejores condiciones que las de un mercado donde esa oferta se estanca o se reduce en comparación a una demanda que cada vez es mayor, porque en este segundo mercado las empresas, empresarios van a tener más trabajadores entre los que poder escoger y por tanto se van a quedar con aquel que ofreciendo lo mismo o algo muy similar está dispuesto a cobrar menos. ¿Qué es lo que ha sucedido durante estos años, especialmente a partir del siglo XXI? Que en un sector como el nuestro, y pasa en otras muchas profesiones tituladas, la demanda de empleos se ha incrementado a la vez que la oferta se ha mantenido estancada. Es decir, cada vez hay más personas cualificadas, hablando claro, más abogados, para acceder a un mismo mercado laboral, porque la riqueza del país no es que se haya disparado a niveles que antes no teníamos. Por tanto, como hay una demanda mayor y una misma oferta, las condiciones laborales disminuyen, se precarizan, porque, como decíamos antes, la posibilidad que tienen las personas que dirigen, en este caso los despachos de abogados, de elegir son mucho mayores. Y de ahí surge la famosa frase de hay más abogados que taxistas o levantas una piedra y te salen 20 abogados. Estamos degradando la profesión y ¿alguien se ha parado a pensar profundamente en ese problema? La verdad es que parece que no, porque ¿cuál ha sido la respuesta del sistema a esta problemática? Pues demandar más requisitos, es decir, pues ahora tienes que hacer un máster, si puedes dos, debes hacer un MBA, debes tener 4, 5, 6 o 7 idiomas, pero es que no nos damos cuenta que el resultado acaba siendo el mismo. Y acaba siendo el mismo porque todos esos requisitos cada vez van a ser tenidos por más personas. Y por tanto, al final vamos a llegar al mismo punto. Lo único que con más dinero invertido en educación y con más frustración, porque has pasado más tiempo invirtiendo tiempo y recursos en una formación que esperas que te dé unos resultados que al final te das cuenta que no te da esos resultados porque no marcas la diferencia, porque todo el mundo tiene esos mismos requisitos que tú tienes, pero el problema es que la oferta está estancada. Es decir, hay la misma oferta de empleo, por tanto, lo que hay es más gente cualificada que se está disputando esos mismos puestos de trabajo. No nos damos cuenta de que hay
MBAs por 5.000 euros y el problema no está en el precio del MBA, ojo. El problema está en que haya personas sin experiencia ninguna que se planteen hacer un MBA para engrosar su currículum vitae y acceder a un puesto de trabajo al que luego no van a acceder, porque hay otras muchas personas que piensan exactamente lo mismo que ellos. La universalización de la educación tiene una parte muy positiva, sin duda, la igualdad de oportunidades, pero tiene otra que lo es menos, y es que a medida que hay más personas que acceden a esa formación y que van haciendo o dando esos pasos que el sistema dice que debes hacer, hay más personas que llegan a ese mismo nivel, más personas entre las que las empresas pueden elegir y por tanto una precarización de ese mercado laboral, que a fin de cuentas es lo que ha pasado con mercados como abogacía o arquitectura en los últimos años. Entonces, frente a esa problemática tenemos dos opciones. Por un lado, tenemos la opción de culpar de todo ello a esa universalización de la educación. Y es una opción. Ojo, ¿por qué en España está tan mal vista la formación profesional? Cuando en otros países de nuestro entorno, como Alemania, al que económicamente no hay duda alguna de que le va mucho mejor que a nosotros, el porcentaje de personas que hacen formación profesional es mucho mayor que el de aquellas personas que hacen estudios universitarios y por tanto las personas que viven de una formación profesional son numéricamente más que las personas que viven de una formación universitaria, que en cambio sí que se sienten mucho mejor valorados cuando hacen esa formación universitaria. Básicamente por lo que decíamos al inicio, nuestros padres con toda la buena fe del mundo han querido darnos esa posibilidad de ir a la universidad a la que ellos no pudieron ir en su momento, ya que hace años es verdad que en España solo iban a la universidad las personas que o tenían mucho dinero o eran estudiantes brillantes, porque a los estudiantes brillantes, aunque no tuvieran dinero, les becaban los estudios universitarios. Pero hoy el paradigma ha cambiado. Ese paradigma ha cambiado fundamentalmente porque hoy en día a la universidad no van los mejores, va todo el mundo. La universidad se ha convertido prácticamente en una continuación de la educación escolar obligatoria, quitando o dejando de lado a aquellas personas que están incluidas en el tercio del fracaso escolar español, pero la mayor parte de jóvenes españoles, o una gran mayoría, al menos comparativamente muchos más de los que había hace años, acceden a estudios universitarios y eso hace que la competencia en ese sector se vuelva mucho mayor y por tanto haciendo lo mismo que se hacía antes, hoy en día no se puede llegar al mismo punto. Y si tenemos claro que hoy en día haciendo lo mismo no podemos llegar al mismo punto, entonces estaréis conmigo que hay que tomar algún tipo de solución. Y si consideramos que el problema está en la universalización de la educación, existen algunas soluciones que se pueden tomar. Por ejemplo, existiría una primera solución que pasaría por restringir el número de plazas que se ofertan para determinadas carreras a nivel estatal. Es decir, para carreras como Derecho o Arquitectura que presentan este problema, reducir el número de plazas que se ofertan cada año, de modo que cada año salgan menos personas tituladas y podamos reequilibrar la oferta y la demanda de empleo. Obviamente, en base a un criterio estrictamente académico y de méritos. En ningún caso hay que meter ese filtro en base a capacidad económica, porque si no nos iríamos a un sistema totalmente desigualitario y que no sería justo desde un punto de vista competitivo. En la cuestión de nuestra profesión, por ejemplo, esa misma solución podría adoptarse con una variante en el número de personas que pueden acceder a la colegiación cada año. Actualmente estamos hablando de unos 10.000 abogados que cada año se examinan en el examen de acceso a la profesión en las dos convocatorias que hay. En 10 años estaremos hablando de 100.000 abogados. Por tanto, podríamos considerar que ese número se redujera a 1.000 abogados por año y estaría claro que en 10 años habríamos reequilibrado la oferta y la demanda. Personalmente es una solución que no sería por la que yo apostaría, pero es una posible solución. En mi caso apostaría por ir a un modelo más como el alemán, donde se endurezca la dificultad de los estudios, no desde un punto de vista memorístico, sino desde un punto de vista crítico y de razonamiento lógico, y con unos exámenes estatales muy complicados, pero que no solo faculten para ejercer la profesión de abogado en estricto sentido, sino también para poder ejercer con esos exámenes y en función de la nota que obtienes en los mismos, profesiones como la de juez, profesiones como la de notario u otras muchas que en España exigen un proceso de estudios de oposiciones posterior. Esa es una posibilidad, poner el foco en el problema de la universalización o el hecho de que los estudios sean demasiado sencillos. Y creo que alguna medida en ese sentido a medio plazo vamos a tener que adoptar. Pero personalmente no creo que sea la solución por la que individualmente cada uno de nosotros tengamos que empezar a trabajar desde este mismo momento. ¿Cuál es la solución que yo propongo en este sentido?
emprender. Es decir, cambiar el paradigma, no esperar a que venga alguien a garantizarte un sueldo a final de mes, sino salir a la calle a buscar tus propios clientes, porque siempre va a ser mucho más fácil competir de tú a tú en la búsqueda de otros clientes con tu despacho que, en cuanto a la capacidad que tú tienes de influir, competir con otra persona que está aspirando a un puesto de trabajo al que tú también quieres aspirar, porque ahí tu competencia o tu elemento diferenciador más característico va a ser rebajarte el salario para que el empresario esté dispuesto a contratarte a ti y no a la otra persona que está postulando a ese puesto de trabajo. Y es verdad que obviamente diréis, bueno, pero es que si todo el mundo emprendiera, este mismo problema se replicaría en el seno del emprendimiento porque podríamos llegar a una competición de bajar precios. Por supuesto que sí, que eso podría llegar a pasar. Y de hecho en algunos mercados, y sobre ello hablaremos en el módulo 2 a la hora de definir el nicho, ya pasa. Pero siempre va a ser menos probable que un abogado emprendedor tire los precios para llevarse a un cliente a que lo haga un empresario para conseguir a un trabajador por la vía de los salarios. ¿Por qué? Porque el emprendedor se está pegando un tiro en el pie bajando el precio. Al final el precio le repercute directamente a él. Ahora el empresario, bajando los salarios, a quien perjudicas al trabajador y no a sí mismo, que obtiene un beneficio porque consigue, dando menos, el mismo servicio que si diera más. Por tanto, puede pasar en el mundo del emprendimiento, sí, pero pasará en menor medida. Y para llevarte a un cliente siendo abogado emprendedor, tienes otras herramientas, tienes mente creativa, capacidad de ofrecer servicios distintos, innovación, disrupción, cosas que para pelearte por un puesto de trabajo difícilmente van a ser valoradas cuando muchas veces lo que más valora la persona que quiere contratar es quien está dispuesto a hacer ese trabajo cobrando menos. Y entonces ahí la capacidad que tú tienes es mucho menor. Por tanto, quiero dejaros claro una cosa, y esto os lo hemos dicho desde el principio y os lo vuelvo a insistir desde un punto de vista o a título personal. Con este curso no hemos venido a deciros que os vais a hacer ricos en un día, en dos, en un año o en dos. No, no. Os hemos venido a decir que emprendiendo tenéis mucho más potencial que trabajando para otros, pero vais a tener que trabajar muy, muy duro. Vais a tener que trabajar muy duro porque los grandes objetivos en la vida exigen grandes sacrificios, si no, todo el mundo estaría dispuesto a hacerlo. Y entiendo que si vosotros habéis dado este paso y estáis aquí, es porque tenéis una capacidad de sacrificio mayor a la media y por tanto que estáis dispuestos a dar eso. Y obviamente que se recogerán los frutos y se podrá vivir de forma mucho más tranquila cuando todo esté o un proyecto esté más consolidado. Por supuesto que sí, pero esto no va a hacerse rico y de irse a las Bahamas a vivir en una playa, como se ve en muchos cursos que parecen prometer una riqueza inmediata haciendo 4 cosas por internet. Esto no funciona así. Por eso vamos a dar paso a la siguiente diapositiva de la presentación en la que vamos a abordar la cuestión del emprendimiento desde una perspectiva de solución, es decir, a ese problema de paro endémico y de precariedad laboral que nos afecta a título individual, vamos a recetarle emprendimiento. Pero no solo a título individual para solventar nuestros problemas, que también, sino también a título colectivo. Vamos a superar este problema de paro endémico que España arrastra desde hace demasiados años y vamos a hacerlo por la vía del emprendimiento como fórmula que proponemos desde el instituto. Entonces, dicho lo cual, debemos señalar que la solución de emprender, además, no es solo buena desde un punto de vista individual, sino que también lo es desde un punto de vista colectivo, de país. ¿Por qué? Porque hemos señalado que uno de los problemas más importantes que llevan a la precarización de determinadas profesiones, como la abogacía o la arquitectura, es que el equilibrio que debe haber entre oferta de empleo y demanda se ha roto. Se ha roto porque la oferta ha quedado estancada y en cambio la demanda de empleo, las personas con capacidad de acceder a esas profesiones ha aumentado, lo cual lleva a que los empresarios tengan más personas entre las que escoger y puedan disminuir los salarios y empeorar las condiciones laborales. Pero, ¿cómo podemos lograr ese reequilibrio? Hemos visto una solución o una posible solución que es atacar esa universalización y reducir el número de plazas o, como yo os decía, personalmente ir hacia un modelo como el alemán, que llevará de facto a que menos personas accedan a esa profesión y por tanto la demanda se disminuya. Por tanto, aquí estamos corrigiendo el problema desde la vía de disminuir la demanda. Pero es que hay otra fórmula. En este punto lo que podemos hacer es aumentar la oferta. ¿Y cómo aumentamos la oferta? Con más emprendedores, con más personas emprendiendo y levantando sus propios despachos de abogados y haciendo que esos despachos a su vez generen riqueza de país y más puestos de trabajo para aquellas personas que han decidido trabajar por cuenta ajena. Por tanto, seguramente la solución ideal que lleve a equilibrar la situación actual, que es esta, pase por
bajar un poco de aquí y subir un poco de aquí, pero para subir de aquí va a ser necesario que las personas opten por crear sus propios despachos de abogados y en ese sentido se puedan generar puestos de trabajo. Pero bien es cierto que aunque esa motivación es importante, es una motivación colectiva. Y la motivación que nos hace a cada uno de nosotros movernos, al menos inicialmente, es una motivación estrictamente individual. En ese sentido, las personas somos más egoístas. En ese sentido, ¿cuál debe ser vuestra motivación? Vuestra motivación debe ser entender que el potencial que tenéis emprendiendo es mucho mayor que el que tenéis trabajando para otro, trabajando por cuenta ajena, porque el volumen de negocio que podéis generar, la facturación que podéis generar en una hora de ventas, nunca la vais a generar en una hora trabajando para otros. Esto no quiere decir, sería falso de toda falsedad, que cuando empecéis un negocio vais a estar cada hora facturando. No, no, por supuesto que no, pero hablamos en términos de potencial, de aquello a lo que podéis llegar si hacéis las cosas bien, y aquello a lo que podéis llegar si hacéis las cosas bien es mucho más trabajando para vosotros mismos que trabajando por cuenta ajena. Y esta mentalidad, el saber que ese potencial de mayor alcance está en el emprendimiento, es el que se debería inculcar y el que vengo diciendo que debería imperar en nuestro sistema educativo. Pero nunca olvidéis una cosa que es fundamental. Emprender es parte de la solución, sí, pero tenéis que emprender con convicción, no solo por necesidad. Y con ello pasamos al siguiente punto donde vamos a abordar uno de los motivos que son, por no decir el que más, limita el paso de las personas al mundo del emprendimiento, que es el miedo al fracaso social. Pero ojo, es el miedo al fracaso social. ¿Por qué? Porque las personas tenemos pánico absoluto a la posibilidad de fracasar. Y yo me pregunto, ¿no es el mayor de los fracasos de una persona dedicar toda tu vida a algo que no te gusta? O dicho de otra manera, ¿no es el mayor de los fracasos el vivir una vida que no es tuya? Yo creo que sí. La realidad, no os voy a engañar y tenéis que ser conscientes de ellos, es que el camino al éxito está lleno de fracasos. Puede ser que no, puede ser que alguien no fracase nunca, que tenga una idea brillante que funcione a la primera y no fracase nunca, por supuesto, pero no es lo más habitual, sed conscientes de ello. Os voy a poner el ejemplo de Steve Jobs. Steve Jobs es una persona que todos sabemos lo que creó con la compañía Apple, una compañía pionera en el mundo de los móviles, de la informática. Pero Steve Jobs no fue un triunfador desde el día 1. Steve Jobs fue expulsado de Apple en 1985 porque la compañía no iba bien. Posteriormente se fue a una compañía que se llamaba Next y el dinero que invirtieron muchos inversionistas en esta compañía tampoco dio los frutos que se esperaban estando él al mando. Posteriormente Apple compró a Next y volvió a nombrar a Steve Jobs CEO de la compañía y todos sabemos qué es lo que ha pasado después. Por tanto, Steve Jobs ¿triunfó desde el día 1? No, pero persistió y acabó creando un producto que hoy es conocido por todo el mundo. Por tanto, sacar la lección de ello, no se triunfa necesariamente a la primera. A lo mejor cuesta, por supuesto que sí, pero vuelvo a lo que decía antes, las cosas importantes en la vida, las cosas que llevan a una persona a llegar lejos, cuestan, no se obtienen de un día para otro. Entonces, ¿qué es el fracaso? El fracaso, según la Real Academia Española de la Lengua, es el malogro, el resultado adverso de una empresa o negocio. Ahora bien, equivocadamente, para muchas personas, el fracaso es el resultado negativo que convierte a una persona con futuro en un auténtico fracasado. Y eso muchas veces lo piensa una persona desde su silla sentado, una persona que no se ha atrevido a arriesgar, que no se ha atrevido a aprender, pero que tiene la osadía de juzgar y de esperar a que una persona que sí que lo intenta se equivoque para juzgarle. Y a eso no se le llama fracaso, a eso se le llama envidia de quien sin atreverse juzga a las personas a quienes un intento de negocio no les ha salido bien. Entonces, realmente lo que nosotros tengamos claro, no es el fracaso en sentido estricto, es el fracaso social. ¿Qué pensarán los demás de tu fracaso? ¿Vale? En consecuencia, lo que tenemos que hacer, y es una cuestión muy mental, lo que tenemos que ser capaces de hacer es cambiar la connotación negativa de la palabra fracaso, que evidentemente la tiene, por la palabra, una de tinte más positivo, como pueda ser intento. A partir de ahora no diréis he fracasado, diréis lo he intentado, porque eso automáticamente te sitúa en una posición superior a aquella persona que desde su silla sentado te está esperando tu error para juzgarte. Y grabaos a fuego lento la siguiente frase: a veces se gana, a veces se aprende. Otra pregunta muy relevante que tenéis que ser capaces de haceros es: ¿a quién debéis darle explicaciones en vuestra vida?
¿Quién es la persona más importante a la que tenéis que darle esas explicaciones? Y la respuesta a esa pregunta es que esa persona la tenéis delante del espejo. Es a vosotros mismos a quienes tenéis que darle explicaciones. La mayoría de las personas de este mundo son conformistas, pero no actúan por miedo a perder lo poco que tienen. Volvemos a eso de más vale malo conocido que bueno por conocer, y está en el ADN de nuestra educación. Olvídate de rendirle cuentas a nadie. Vivimos en un mundo donde estamos tan empeñados en hacer las cosas para agradar a los demás, para buscar la aprobación de los demás. No, 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 tenéis que agradaros a vosotros mismos. Vosotros sois las personas a quienes debéis agradar primero, porque si no, no estaréis viviendo la vida que queréis, sino la vida que quieren los demás. Ahora, en cuanto al emprendimiento, si no estáis dispuestos a asumir errores, si no estáis dispuestos a equivocaros, nunca podréis crecer por la vía de la innovación, de salir de la zona de confort. Y cuando mucha gente se da cuenta de eso, entonces ya es demasiado tarde, porque ya han llegado a una edad donde es mucho más difícil rectificar. Por eso emprender, desde mi punto de vista, tiene más sentido cuando eres joven, cuando tienes más tiempo para equivocarte, para rehacerte de tus errores y para partir de ahí crecer en base a la dinámica de ensayo y error, que al final es la que nos hace crecer. Nos equivocamos, aprendemos de los errores y volvemos a intentarlo en base a lo nuevo que hemos aprendido en el error anterior. Imaginaos, os pongo el siguiente ejemplo, que vuestro hijo pequeñito está aprendiendo a andar y se cae al suelo. Vuestro hijo o hija se cae al suelo. Y lo que decís es, ya no le voy a dejar andar más porque se ha caído y se puede hacer daño. Si a un niño o niña pequeños les dijéramos que como se han caído no pueden andar más, directamente no aprenderían a andar. Entonces quiero que os metáis por un momento en la cabeza de un niño pequeño. Cuando erais pequeños, cuando veis a los niños pequeños, ¿creéis que les importa algo que la gente de su alrededor vea cómo se caen cuando están intentando andar? No, a los niños se les permite equivocarse. Pero ¿por qué cuando nos hacemos adultos equivocarnos está tan mal visto? ¿Por qué los adultos no podemos equivocarnos? Porque los errores son los que más te hacen crecer en la vida. Pues porque la sociedad está esperando a juzgar y o eres capaz de sobreponerte a esa sociedad que está esperando a que te equivoques o nunca vas a moverte, porque siempre te va a dar miedo lo que los demás puedan pensar de ti. ¿No es mejor, pienso yo, equivocarse en un proyecto que a uno le hace ilusión, que a uno le entusiasma, que ir a un clado, a un trabajo, a un proyecto que no te satisface, que no te hace levantarte lleno de energía solo porque los demás piensan que es lo que debes hacer? Si los demás piensan que es lo que debes hacer, que lo hagan ellos. Es su vida, no la tuya. Por tanto, tenéis que ser capaces de quitaros el miedo a ese fracaso social, porque no es al fracaso, es al fracaso social, y a partir de ahí avanzad, porque es la única manera de hacerlo. En definitiva, hay que ser capaz de normalizar el fracaso, porque fracasar es normal, es parte de un aprendizaje. Con este programa nosotros vamos a intentar que muchos errores que nosotros hemos cometido, os ahorréis cometerlos. Y esto que nosotros hacemos debería impartirse en la educación universitaria, pero lamentablemente no se hace. Por eso hemos creído conveniente crear este programa en base a nuestra propia experiencia. Pero en el modelo educativo que tenemos, francamente, Henry Ford estaría orgulloso de él, porque es un modelo educativo totalmente mecanizado. Pero la reflexión que quiero que hagáis y que quiero que se os grabe y que podéis ver además en la presentación es, y en esta frase que hizo Thomas Watson de IBM, es que si quieres duplicar tu tasa de éxito, debes duplicar antes tu tasa de fracaso, porque al final los fracasos son los que nos dan las mayores lecciones de aprendizaje para luego poder crecer. Y eso es lo que tenéis que ser capaces de interiorizar y entender, que la vida es un camino de todos los días y que también hay que ser capaces de disfrutar el proceso. No tiene ningún sentido que os metáis en un proyecto de hacer un despacho de abogados, una empresa de innovación tecnológica vinculada al mundo del derecho, y que no seáis capaces de disfrutar el día a día. Tenéis que disfrutar ese día a día también en un proceso en sus etapas tempranas y no solo cuando lleguen los resultados, porque si lo celebráis cuando llegue el resultado estaréis demasiado cansados en ese momento para celebrar. Y lo mismo sucede con la vida, no podemos estar 40 años anclados a un trabajo que no nos gusta para esperar que llegue la jubilación. La vida es mucho más que lo que hay después de la jubilación, es el día a día, y eso es lo que tenéis que ser capaces de entender y de decidir si con eso consideráis que lo que estáis haciendo os llena o no, y si lo que os llena es
emprender vuestro propio negocio, imagino que si estáis en este programa es porque es así, sed valientes, dadle una patada bien fuerte al miedo al fracaso social y dad el paso, porque ese paso es el que os hará verdaderamente felices. Pues bien, abordado este punto vamos a pasar al penúltimo de la presentación, que tiene que ver con las barreras mentales. Y estas barreras mentales no son más que una manifestación más concreta, más precisa de ese miedo abstracto al fracaso social del que hablábamos. Y vamos a abordar algunas barreras mentales muy concretas. La primera son los miedos, pero ya no hablamos de un miedo en sentido amplio, sino de un miedo muy concreto. Miedos determinados, ejemplificaremos alguno para que lo podáis entender, que aparecen antes de dar el paso al mundo del emprendimiento y que se van venciendo poco a poco. Lo primero que tenéis que hacer cuando aparezca algún miedo es identificar cuál es ese miedo. Miedos que son lógicos, porque al final cuando una persona sale de la zona de confort es normal que aparezcan miedos. Pero lo primero que hay que hacer es identificarlo, reconocer que existe ese miedo, luego separarlo del contexto, es decir, analizarlo en abstracto y ver si realmente ese miedo que tenemos o esa barrera está justificada o no lo está. Y si no lo está, hay que ser capaces de vencerla. Aquí quiero deciros una frase que es muy conocida, no me la estoy inventando yo, pero es que no es valiente el que no tiene miedos, es valiente el que sabe cómo enfrentarlos y el que los acaba superando. Pues bien, dentro de esta primera manifestación concreta os quiero poner un ejemplo que es el del contrato indefinido y la seguridad que éste lleva aparejada, que seguramente es una de las barreras más grandes que hay que vencer para dar el salto al mundo del emprendimiento. Es esa incertidumbre que lleva aparejada al mundo del emprendimiento que de manera ficticia, desde mi punto de vista, parece no existir en el mercado por cuenta ajena, ¿no? ¿Quién me garantiza un salario a final de mes si trabajo para mí mismo? Yo os doy la respuesta con claridad y franqueza. Vosotros mismos os lo garantizáis. ¿Y quién mejor que vosotros mismos para garantizároslo? Si confiáis en vosotros, si hacéis las cosas bien, no hay mayor garantía que ser capaces de generar vuestros propios ingresos. Entonces, hay dos mantras que se suelen repetir en este punto. El primero es que trabajar por cuenta ajena es más seguro y segundo, que trabajar por cuenta ajena es más tranquilo porque te vas a casa y te olvidas. Lo de que es más seguro es totalmente falso. Realmente es cierto que un contrato indefinido sea el paradigma de seguridad. Si nos vamos a la Real Academia Española de la Lengua, cuando vemos cuál es la definición de contrato indefinido, la Real Academia Española de la Lengua habla como indefinido de aquella cuestión o aquel elemento que no tiene límites claros y concretos. ¿Cómo puede ser que en España pensemos que un contrato que no tiene límites claros y concretos es el paradigma de seguridad? Es un sinsentido. Y si no, que se lo pregunten a todas las personas que han tenido que irse a un expediente de regulación temporal de empleo, a un ERTE derivado del COVID, o aquellas personas que trabajaban en empresas que ni siquiera han podido aguantar y que están despedidas, o aquella persona que lleva 20 años trabajando en una empresa cuando llega la crisis de 2008 y tiene que irse a su casa al día siguiente. El contrato indefinido nos da una falsa sensación de seguridad que lleva aparejada una rutina, pero es falsa. Al día siguiente puedes perder tu puesto de trabajo y además, a diferencia que en el emprendimiento, que evidentemente no se libra de escenarios económicos adversos que puedan llegar, no puedes hacer nada, porque cuando tú emprendes tú tienes el timón, tú puedes decir, vamos a hacer esta acción, esta otra, vamos a intentar sobreponernos a esta situación. Si tú trabajas para otro y te dicen que estás despedido, no puedes hacer absolutamente nada. Por tanto, es la primera falsedad. No es más inseguro emprender que trabajar para otro. Y segundo, te vas a casa y te olvidas. Me gustaría preguntaros si tuviese la ocasión, y lo haremos en la sesión grupal al finalizar este módulo, ¿cuántos de vosotros en despachos de abogados se pueden olvidar con toda la tranquilidad del mundo cuando se van a casa trabajando para otros? No os olvidáis, no os engañéis. Por tanto, puestos a no olvidarse, ¿no es mejor hacerlo por un cliente que es propio, por un ingreso que es para ti, que no llevarse los problemas del trabajo a casa cuando se está trabajando para otro? Claro que emprendiendo tendrás que solventar problemas urgentes que no hay más remedio que tratar, pero es que eso forma parte del trabajo, pero también tendrás la flexibilidad de a lo mejor poder cogerte un día de fiesta en mitad de semana que ahora no puedes hacer. Por tanto, tiene pros y contras, pero es que estos dos elementos que hemos dicho no son ciertos, porque ni trabajar para otros es sinónimo de seguridad, ni es sinónimo de no llevarse problemas a casa. Otro elemento muy importante es la opinión de los demás. Y a esto ya nos hemos referido antes y no me voy a extender mucho más. No podemos delegar en los demás
la aprobación o desaprobación de lo que es la motivación o el sueño de una persona. Si alguien en tu entorno aprueba lo que estás haciendo, estupendo. Pero si alguien no lo aprueba, tú no puedes dejar de hacer aquello que quieres hacer porque alguien no lo esté aprobando. Y las críticas, si son destructivas, cógelas como gasolina para tu proyecto y para hacerlo con más energía que nunca, si cabe. Y os pongo un ejemplo en relación con la opinión de los demás. Una opinión muy típica aquí es cómo vas a montar tu propio despacho si no tienes experiencia. Y te lo dirán con 25, con 27, con 30, con 33 años. Da igual. Y la respuesta que hay que dar, en este caso, es ¿cuándo voy a conseguir la experiencia de montar y dirigir un despacho de abogados propio trabajando por cuenta ajena? Nunca. Da igual que tengas 27, 30, 40 años, que la experiencia de dirigir un despacho de abogados y de todas las labores que implica esa dirección y sobre las que entraremos a lo largo de este programa, solo se aprenden emprendiendo y montando un despacho propio. Nunca las vais a aprender trabajando para otros. Y finalmente, el tercer miedo, la faltitis. Es decir, es que me falta experiencia, ya lo hemos dicho, es que me falta tiempo para empezar ahora un emprendimiento, es que me falta dinero, cuando el coste fijo, y lo veremos, de montar un despacho de abogados, precisamente un negocio de prestación de servicios como el jurídico, es muy, muy bajo. O otra excusa muy típica es que no sé vender, y es verdad que en nuestro sistema no nos enseñan a vender, pero os revelo un secreto, a vender se aprende vendiendo. Es verdad que hay gente que puede tener un don más innato para vender y otras personas lo pueden tener menos, pero igualmente se acaba aprendiendo. A hacer las cosas se aprende haciéndolas, y a vender y a hacer una labor comercial que es fundamental para un abogado, porque esta siempre irá antes que la técnica, se aprende en este sentido vendiendo y haciéndolo. Bien, llegados a este punto, vamos a pasar a la última diapositiva de esta presentación, ¿vale? Que veréis que es tan importante que ha servido para dar título a esta primera clase, que es el arte de empezar con miedo, y si os fijáis, esta diapositiva se titula el arte de empezar. ¿Por qué le he querido dar tanta importancia a esta diapositiva? Porque quiero que entendáis una cosa, aprender por aprender no sirve de absolutamente nada. Si todos vosotros y vosotras, una vez finalizáis este programa, no hacéis nada para aplicar lo que en él habéis aprendido, el mismo no habrá servido de nada. Es decir, los conocimientos se adquieren de verdad cuando se pasa a la acción. Si nos quedamos en la teoría, en lo abstracto, no sirve absolutamente de nada. Y yo no quiero, no me sirve conformarme con que aprendáis muchas cosas. Quiero que este curso os sirva para atreveros a dar el paso que no os habéis atrevido a dar antes, para que os cambie, aunque cueste trabajo, la vida y que podáis lograr esos objetivos que os habéis propuesto y que os han traído hasta aquí. Quiero que esta inversión que estáis haciendo en tiempo y en dinero dé resultados palpables. Fijaos, el 80% de las personas que reciben algún tipo de información no hacen nada con esa información. Solo un 20% de las personas la acaban aplicando. Y es ese 20% de personas el que marca la diferencia. Y quiero que todos vosotros y vosotras forméis parte de ese 20% de personas. Es decir, que todo esto que vais a aprender lo empecéis a aplicar para que vuestro despacho de abogados acabe siendo una realidad y no una mera hipótesis o sueño en vuestra cabeza. Ese es el mayor logro que quiero que consigáis y del que me sentiré junto a mis compañeros totalmente afortunados si lo conseguís hacer al finalizar el curso. Tenemos muchísima información en este mundo a nuestro alcance con solo un clic, y esto muchas veces lleva al exceso de información y a la parálisis por análisis. Tenemos tanta información que no sabemos ni siquiera por dónde empezar. No basta con aprender en abstracto, hay que reaprender, desaprender lo que hemos aprendido y no funciona y volver a aprender. El problema de aprender por aprender es que la vida no consiste en entenderla, consiste en vivirla, y la información es para aplicarla. En este sentido, ¿alguno de vosotros compraría un curso de natación o de conducción a distancia? Imagino que no. En la vida no buscamos conceptos, buscamos comportamientos y los resultados de esos comportamientos. Saber implica responsabilidad. No aplicar lo que sabes solo sirve para recordarte que no te quieres a ti mismo, porque es peor saber y no aplicar que no saber y no aplicar, porque si no sabes, pues en este caso no puedes aplicar nada, porque no tienes ese conocimiento, pero si lo sabes y no lo estás haciendo, significa que te quieres poco. Por tanto, a partir de hoy quiero que os preguntéis, ¿qué hago con lo que sé? ¿Cómo aplico lo que he aprendido? Porque no podemos confundir conocimientos que llevan a una acción concreta con información que por sí sola no sirve para nada.
En consecuencia, os quiero pedir a todos que ya que habéis dado este paso tan valiente, como os decía al inicio de la clase, dejéis desde hoy mismo, desde que acabe esta clase, de ser vosotros. No quiero decir con ello que dejéis de ser la persona que sois, pero sí que cambiéis vuestra percepción de la vida en algunos puntos. Dejad de soñar con una vida mejor y pasad a actuar en consecuencia de lo que esa vida mejor exige. Porque no basta con quedarse en el quiero, hay que ejecutar, hay que actuar. Y esto no será cuestión de un día, ni de dos, ni de un mes. Hay que reprogramar nuestro cerebro y nuestra forma de actuar, porque el 96% de nuestros comportamientos al final del día dependen de nuestro inconsciente, de esos hábitos que hemos establecido a lo largo de mucho tiempo. Y por eso hemos dedicado o hemos decidido establecer, en este caso, 2 clases en el programa para tratar en profundidad la cuestión de los hábitos. Como es sabido, el 85% de los éxitos que una persona puede conseguir dependen de la actitud con la que afronte la vida, y luego la actitud queda minimizada porque solo influye en un 15%. Obviamente tener conocimientos es importante, pero os voy a decir una cosa. Al final, cuando un cliente venga a vuestro despacho, presumirá que sabéis de leyes, pero la actitud con la que tratéis a ese cliente, todo lo que implique el hecho diferenciador más allá del conocimiento de las leyes que se presume, será el que marque la diferencia. Entonces debéis haceros una pregunta: ¿qué es lo que no estáis haciendo a día de hoy que os está separando de esas metas que queréis alcanzar? Y aquí os quiero apuntar una cosa que es clave: la autodisciplina. Disciplina es una palabra que viene de discípulo, no es una obligación o sacrificio. Autodisciplina es ser tu propio discípulo, es servirte a ti mismo. Y aquí os quiero ser francos: emprender exige mucha disciplina, porque no vais a tener a un jefe que os esté controlando, vosotros vais a ser vuestro propio jefe. Pero si no tenéis disciplina, por mucho talento que tengáis, no vais a llegar a ningún sitio. La disciplina os lo dará todo, mientras que la indisciplina os lo quitará todo. Por tanto, en primer lugar debéis poneros en marcha, debéis crear ese mantra que os haga avanzar día tras día, y a partir de ahí podáis establecer o podéis crecer con vuestros objetivos y con vuestro propósito o misión personal. De este modo, una de las primeras cuestiones que os avanzo que deberéis ser capaces de hacer es determinar vuestra misión y visión personal, porque la misión y visión profesional que vienen después deben ir en concordancia con la primera. Sobre este último punto, que será objeto de desarrollo en uno de los módulos del programa, tendréis una clase específica con una persona experta en el módulo tercero que os ayudará a determinar con mayor claridad cuál es esa misión o visión que ha de ser el leitmotiv o la seña de identidad de vuestro futuro despacho de abogados. Por mi parte, esto es todo en esta primera sesión. Como veis, aquí os he dejado mi email profesional por si tenéis cualquier duda, cualquier necesidad de aclaración. Os recuerdo, ya os avanzo, que al final de cada módulo habrá una sesión grupal en la que trataremos algunas cuestiones relativas al módulo entre todos, para así poder solventarlas en directo, poder conocernos, poder hacer networking. Pero igualmente quiero que sepáis que estamos todos los profesores, no solo yo. En este caso yo he impartido esta primera sesión, disponibles para que vía mail podáis hacernos cualquier consulta, cualquier duda, cualquier aclaración, sin necesidad de esperar obviamente a la sesión grupal donde la resolveremos colectivamente. De modo que me despido, hasta aquí la primera clase, nos vemos en la siguiente. Un saludo.